Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Este tema, Jesús vence a Jehová, tiene un propósito. Resaltar que sí hubo diferencias entre el Dios Jehová de los judíos y el nuevo Jesús, el Mesías. ¿Había diferencias? ¿Había rivalidad entre ellos? Vamos a analizarlo viendo el siguiente video. Jesús vence Jehová. ¿Había armonía entre Jesús y Jehová? ¿O había una disputa por el dominio espiritual de Jesús contra Jehová Dios? Jesús discute con los fariseos porque sus discípulos comen trigo en el camino y es sábado, y le dicen que no pueden hacer eso. Jesús les contesta lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 5 al 11. ¿O no han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo tratan el sábado como no sagrado y continúan inculpables? Pues yo les digo que algo mayor que el templo está aquí. Sin embargo, si hubieran entendido qué significa esto, quiero misericordia y no sacrificio, no habrían condenado a los inculpables, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Después de partir de aquel lugar, entró en la sinagoga de ellos, y mire, un hombre con una mano seca, de modo que le preguntaron, ¿es lícito curar en día de sábado? Para conseguir algo de qué acusarlo. Él les dijo, ¿quién será el hombre entre ustedes que tenga una oveja, y si ésta hubiera de caer en un hoyo en sábado, ¿no habría de echarle una mano y sacarla? Continuemos con el relato. Por supuesto, nadie le contestó. Bien, ahora leamos Mateo capítulo 12, versículos 12 al 15. Todo considerado, ¿de cuánto más valor es un hombre que una oveja? De modo que es lícito hacer lo excelente en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende la mano, y la extendió, y fue restaurada, sana como la otra. Pero los fariseos salieron y entraron en consejo contra él para poder destruirlo. Como llegó a saber esto, Jesús se retiró de allí. Muchos también lo siguieron y los curó a todos. Nota, Jesús se hace llamar Señor del sábado, superando el mandato de Jehová de guardar el sábado, y revela que la misericordia está por encima de la ley. Jesús sigue por el camino predicando. Leamos ahora Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. Entonces, mira, cierto hombre versado en la ley se levantó para probarlo y dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Contestando dijo, tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, contestaste correctamente. Sigue haciendo esto y conseguirás la vida. Pero queriendo probar que era justo, el hombre dijo a Jesús, ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Nota, esta pregunta hace llamar la atención a todos. Continuemos con el relato. Jesús ha llamado la atención a todos. Respondiendo, Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre salteadores, que lo despojaron y también le descargaron golpes y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora bien, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, pero cuando lo vio, pasó por el otro lado. Asimismo, un levita también, cuando bajó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado.
Pero cierto samaritano que viajaba por el camino llegó a donde estaba y al verlo se enterneció. De modo que se le acercó y le vendó sus heridas y vertió en ellas aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Continuamos con el relato. Lucas capítulo 10 versículos 35 al 37. Y continúa Jesús, y al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y lo que gastes además de esto, te lo pagaré cuando vuelva acá. ¿Quién de estos 3 te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre los salteadores? Él dijo, el que actuó misericordiosamente para con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nota. Como notamos, el sacerdote actuó conforme a la ley, al no relacionarse con el caído, y lo mismo el levita, no porque fueran malos, sino que la ley se los prohibía. Eso demuestra Jesús, que la ley tenía fallas en su aplicación. Bien, ya vimos que Jesús demuestra que la ley tiene fallas. ¿Pero estaba Jesús contra la ley? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad les digo que antes pasarían el cielo y la tierra que pasar de modo alguno una letra diminuta o una pizca de una letra de la ley sin que sucedan todas las cosas. Por eso, cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado más pequeño con relación al reino de los cielos. En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande con relación al reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no abunda más que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Nota, nadie va a entrar al reino de Dios cumpliendo la ley. Y eso es lo que demostró Jesús, que la ley era errada para los judíos y que además el que la había hecho, Jehová Dios, también era un error. En conclusión, nota, Jesús se puso por encima de la ley y venció a Jehová. Jesús habla con la samaritana y le dice la verdad. Leamos Juan capítulo 4 versículos 20 al 24. Bueno, antes de leerlo hay que hacer notar algo. La samaritana no es israelita, tampoco judía. Trata de adorar como los judíos, pero los judíos no la dejan. Dice el versículo 20, nuestros antepasados adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme mujer, la hora viene cuando ni esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. No obstante, la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Bien, finalmente note usted que Jesús le dice a la samaritana que adore al Padre, no a Jehová, sino al Padre con espíritu y con verdad. Bien, ¿qué piensa ahora? Ya vio el video. Hicimos las comparaciones de la aplicación de la ley.
¿Y cómo lo veía Jesús? Era una ley que no satisfacía a nadie, ni a Jehová, ni a los mismos judíos, porque no podían cumplirla de ninguna manera. Ninguna ley los iba a llevar al reino de Dios. También cuando vemos la ilustración de quién es el prójimo, vemos que esta ley era disfuncional, que no la podían aplicar. Por eso Jesús ahora la ley la sustituye por la misericordia, el amor al prójimo, pero no al prójimo judío, sino al prójimo de las naciones, a todas las naciones. Por eso cuando le predica a la samaritana no siendo israelita, Jesús le enseña que iba a haber una adoración futura, pero no en Jerusalén, sino en todo el mundo. Entonces, la ley era obsoleta ya, no servía para los judíos. Y si alguien impuso la ley, que fue Jehová Dios, pues él también salía sobrando y se convertía entonces en un rival de nuestro Señor Jesucristo. Controversial, ¿no? Bueno, sí vemos entonces que había una rivalidad entre la ley y Jesús, y también entre quien impuso la ley y Jesús, porque en la ilustración del buen prójimo, Jesús resalta que era una ley obsoleta, no aplicable, disfuncional, tanto para Jehová como para los judíos, porque nadie la podía cumplir, y nadie iba a llegar al reino de los cielos por medio de la ley. ¿Sí? Nadie la podía cumplir. Y lo advirtió Jesús, que no se iba a cumplir ninguna pizca de la letra de la ley por nadie. Solamente Jesús lo pudo hacer. Él sí prevaleció sobre la ley, se convirtió en Señor del sábado, demostró que estaba mal aplicado la forma en que los judíos llevaban a cabo la ley de observar el sábado. Lo demuestra y por eso se convierte en Señor del sábado. Más adelante, cuando vemos que le predica a una samaritana que no es israelita ni judía, ella quería ser judía en la práctica, pero los mismos judíos no la dejaban. ¿Qué hace Jesús? Le enseña lo que acabamos de leer, que el verdadero Dios, el verdadero Padre al que se debe de adorar es al Padre de Jesús, no a Jehová. Lea bien esos textos y se va a dar cuenta que sí había rivalidad entre Jesús, la ley, y la ley que había impuesto Jehová. Gracias por su atención.